Los gremios puja por al menos establecer ciertas recomposiciones salariales con una pérdida que quizá en el año pasado para muchos le ha significado una pérdida de poder adquisitivo. Pero dentro de esos gremios, ayer el que realizó una actualización, realizó un acuerdo, un nuevo convenio de 3 meses, son los empleados de comercio, el sindicato de trabajadores registrados a nivel privado del país más grande, que tiene mayor representatividad porque tiene y nuclea poco más de 1 millón de trabajadores en todo el país, y que logró un aumento de un 5,4%, que ya lo vamos a detallar, en 3 cuotas. La particularidad que también está teniendo, digamos, esta paritaria es que sienta un poco las bases siempre de cómo se están dando las negociaciones salariales de los trabajadores registrados en este contexto donde el gobierno nacional, que es el que siempre termina de homologar, es decir, los empresarios se reúnen con los sindicatos, pueden llegar a un acuerdo, pero detrás está el gobierno que en su afán de querer desacelerar la inflación también quiere pisar los salarios. Había pedido en los distintos sindicatos 1% mensual de actualización de los salarios. ¿1%? Porque entiende el gobierno nacional que hacia adelante la inflación va a seguir bajando. Sin embargo, los primeros meses del año, que ya se acumula más de 8% de inflación, y que hubo un repunte en marzo de lo que venía siendo 2,4, 2,5 los primeros meses, en marzo se fue a 3,7%. De todos modos, el gobierno intenta como planchar las paritarias y empleados de comercio medio que le dijeron, bueno, necesitamos mínimamente establecer aumentos mensuales que estén por encima del 1%. Sin embargo, y ya lo vamos a detallar, no llegan siquiera al 2% mensual los incrementos. Veámoslo en detalle. 5,4. 5,4 es el porcentaje de aumento que establecieron para los salarios de los trabajadores, que es de modo acumulativo. El 1,9% para los salarios de abril, que ya lo van a empezar a cobrar a partir de mayo. 1,8% con el salario de mayo y 1,7% con el salario de junio. Es decir, los empleados de comercio vienen teniendo aumentos trimestrales. Sí. Son acuerdos trimestrales que de algún modo acá sientan la base ya para el primer semestre, cerrando un aumento salarial que, insisto, cuando vos te pones a ver los últimos aumentos de la inflación, uno está observando básicamente una pérdida de poder adquisitivo acordada en paritarias, digamos. Sí. No reconocen la inflación siquiera. Sí, importante lo que marcas. Quería preguntarte qué es lo que pasó en cuanto a estos datos en el primer trimestre, particularmente con este sector, solamente el sector de empleados de comercio, como para acotarlo un poco más. ¿Cuál fue el aumento trimestral que tuvieron? Y vamos a comparar eso con la inflación de los primeros meses del 2025. ¿Perdieron o no perdieron? Básicamente estuvieron apenitas por debajo, habían tenido aumentos de entre un 2 y un 3%. La inflación en esos meses estuvo también entre un 2,5 y 2,4%. Pero vienen arrastrando ya desde el año pasado los pedidos de recomposición que no habían podido lograr. Y en este sentido me digo que el gobierno intentaba bajar aún más la inflación y sin embargo me digo que se amesetó y hasta repuntó en marzo. Hay que ver el dato de abril que se conozca los primeros días de mayo, si es que o vuelven una tendencia acelerada, teniendo en cuenta que estuvo la salida del cepo, hubo movimientos de precio en distintos rubros, la canasta básica. Hay que ver si el dato de abril confirma la aceleración inflacionaria pequeña que hubo ahí en marzo o si hay una pequeña baja, entendiendo que marzo también tiene las particularidades porque aumenta la mayoría de las cuotas de los colegios, aumenta la comunicación, un montón de servicios que terminaban incidiendo en el dato de marzo. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con abril. Lo cierto es que esta paritaria siempre es referencia a nivel nacional y la CGT le está pidiendo al gobierno que deje de tener en cuenta ese pedido de 1% mensual, porque teniendo en cuenta los datos de la inflación es ilógico pensarlo. Claro. Veamos en otra placa cómo quedan también dentro del acuerdo logrado. Incluyen sumas fijas no remunerativas de 115.000 pesos, se divide en 3 cuotas, 35.000 con el salario de abril, 40.000 con el de mayo y 40.000 también con el de junio. Recién los 40.000 pesos de junio, que se van a hacer efectivo los primeros días de julio, recién ahí lo incorporan dentro del básico de los trabajadores. Pero insisto, estas son sumas no remunerativas en total y apenas los 40.000 se suman al salario básico. En blanco recién en julio. Bien. Veamos simplemente para cerrar cómo queda el salario básico de los trabajadores de comercio con jornada completa
con el presentismo incluido. Va a quedar en 1.123.000 pesos. Bien, así las cosas en cuanto a este sector de trabajadores. Quería preguntarte un dato que, bueno, podemos vincularlo y mucho con el tema de inflación que estás comentando, que es, porque siempre te preguntamos, Nahuel, cuando sube, y nos lo has dicho en los análisis que haces habitualmente en 9 Noticias, cada vez que suben los precios de los combustibles, esto se traslada a precios. Van a bajar los precios de los combustibles en torno a un 4% a partir de mañana. Sí. ¿Esto se traslada a precios? A ver, depende del sector en el cual no todos tienen la misma incidencia de, por ejemplo, el costo del flete sobre los bienes. Es muy probable que en la práctica no termine generando ningún tipo de efecto inmediato. La baja del 4% que se va a ver a partir de mañana en los combustibles respecto del costo de la economía en general. ¿Qué es lo que está pasando también? Por ejemplo, el costo del flete, que es una incidencia directa sobre la mercadería. Sí. Los transportistas ya vienen advirtiendo sobre una caída de los niveles de consumo y del nivel de actividad de flete. Es decir, hay menos camiones circulando por el país para trasladar mercadería, por lo tanto es muy posible que si apenas le reconocen una baja del costo de la nafta, y les va a servir en todo caso para recomponer lo que el sector de transporte viene pidiendo, entendiendo de que el nivel de actividad no es bueno en ese sentido. Por lo tanto, no se va a terminar sintiendo en un impacto directo sobre los costos. ¿No? Bueno, veremos entonces qué es lo que ocurre. Sí. Venimos de una tendencia inflacionaria histórica en los últimos años. Muchos años, por supuesto que la mayoría de los empresarios están más acostumbrados a la expectativa inflacionaria, por lo tanto, saben más de remarcar hacia arriba que de bajar los precios hacia abajo, entendiendo de que siempre la mirada es hacia adelante en cuanto al aumento de precio y del costo de vida. Gracias, Nahuel. Gracias a vos. Sí. Cambiamos de tema, nos posicionamos en el ámbito internacional. Faltan algunos días, pero el